En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 12º después de Pentecostés. Pero hoy me toca dedicarle el sermón al Dios Spray de Francisco. Recientemente ha salido unos videos en el cual se lo muestra diciendo que Dios no existe, que lo que existe es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las personas. Pero ese Dios en el aire, esa idea, Dios no existe. Esto no es de ahora, esto parece ser que fue ya de octubre del 2014. Pero bueno, yo hace un par de días que me vengo a enterar por estas publicaciones que salieron, quizás no tan fácil de conseguir, pero que han salido en estas últimas semanas. Y yo me topo con una de ellas. Ya habíamos oído que Francisco había dicho claramente que él creía en Dios, pero no en el Dios católico. Esta sola frasecita lo dice todo de por sí. Si yo creo en Dios, pero no creo en el Dios católico, no creo en el Dios de la revelación, no creo en el verdadero Dios uno y trino. No solamente en Dios, sino uno y trino. Porque tampoco puedo creer en Dios como una persona, porque no es una persona, son tres personas en un solo Dios verdadero. No son tres dioses, sino un solo Dios, una sola divinidad, deidad, substancia, naturaleza divina, en tres personas. Ese es el misterio inefable que solamente es podido conocer por la revelación. Ni aun el Dios de los filósofos, si es que llegan, pero se puede llegar por las famosas 5 vías de Santo Tomás o 5 caminos, que demuestran la existencia de un ser creador, porque esto no se crea ni se hace solo. Pues bien, si yo no creo en el Dios católico, pues podré creer en el Dios de los judíos, que no es el verdadero, el de los musulmanes, que no es el de los verdaderos, el de los budistas, ni sé si creen en Dios, porque la idea de absoluto no la tienen, de un ser absoluto. Así es la filosofía hindú, es antimetafísica por esencia. Un nirvana, pero un nirvana es nada. No conciben un ser absoluto. Por lo menos los otros sí. Pero aún así no es el verdadero. Porque si no sé que es trino, y encima, si lo personifico o personalizo en una persona, deja de ser el Dios verdadero. Lo máximo es un Dios personal, pero sin
determinar en confuso cuántas personas son. Y lo más lógico es decir un Dios, bueno, es personal, es una persona, y ahí ya metí la pata. Que ese es el Dios que creen los judíos y el Islam, que es el judaísmo trasvasado a los beduinos del desierto. Mal llamados monoteístas, no son monoteístas. La única religión monoteísta de un solo Dios es la católica. Ellos son en contraposición a los demás que son politeístas, son mono. O sea, creen en un solo Dios, pero que no es el verdadero. Porque no creen en el Dios trinitario. Entonces hay un error ahí de decir las tres religiones monoteístas, ¿no? La única religión monoteísta es la católica, porque cree en un solo Dios trino. Y si yo creo en un solo Dios que no es trino, no creeré en muchos dioses como los politeístas. Creo en un solo Dios, pero no en el verdadero. Así de claro. Y por eso siempre han negado la Trinidad. Porque las herejías han nacido de esa mentalidad judaica. El mismo arrianismo. Entonces, se ha negado, de algún modo, la Trinidad. Por esa concepción judaica, que hay un solo Dios, personal, una persona. Y punto. Dios Padre, o como le quieran decir. Pero no puede haber tres personas en Dios. Entonces, si Francisco no cree en el Dios católico, pero cree en Dios, está como los musulmanes, como los judíos, o no sé, o algún otro que se le parezca, pero no con el Dios de la revelación católica, que es lo que especifica nuestra santa religión y todo nuestro culto. El Dios absolutamente uno y relativamente trinitario. Esa conjunción de lo absoluto con lo relativo. ¿Y de dónde sale esa relación? Justamente de la procedencia, del origen. Porque el pensamiento de Dios es persona, el Hijo, el Verbo del Padre. Y el amor de Dios es persona, el Espíritu Santo. Del amor que procede del Padre y del Hijo. Pero ahora resulta que con esto, que si no sé si fue antes o después, no he verificado la fecha porque no me la acuerdo cuándo fue que dijo que creía en Dios pero no en el católico, dice que Dios no existe. Que lo que existe es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si Dios no existe, esas tres personas
Serán muy personas, pero no son Dios. Porque si fueran Dios, no puede decir que no cree, que Dios no existe, perdón. Porque existiría como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como lo que sea, pero serían Dios, de algún modo o de otro. Pero él dice, Dios no existe, lo que existe son las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo francamente no sé dónde encajar esta herejía. Y sin darle mucha vuelta está claro, si tú dices que Dios no existe, paremos de contar. Sea cual sea la explicación que des. Porque él dice que ese Dios que nadie sabe decir qué es, no sea bruto. Nosotros sabemos de decir que es Dios. Dios es Yahvé, el que es. Ese es su nombre. El ser absoluto, pleno, perfecto, omnipotente, infinito, creador de todas las cosas. Y que es trinitario, en tres personas, donde se comunica esa divinidad, que el Hijo la tiene comunicada del Padre y el Espíritu Santo la tiene comunicada del Padre y del Hijo, y que el Padre es agénetos, ingénito, inengendrado, y que el Hijo es engendrado, nacido, géneto, y el Espíritu Santo es expirado. Y tanto el Verbo como el Espíritu Santo son ab alio. Y ya lo dije una vez, hay un gran error, y también Monseñor Lefebvre lo comete porque sigue la filosofía normal, no la de punta. Porque a todos les enseñan que la creación es un ser contingente, avalio, sí, pero que sea avalio no quiere decir que sea creado, porque el Verbo es por el Padre y el Espíritu Santo es por el Padre y por el Hijo, avalio, pero consubstancial. Entonces no basta decir ser ab alio para ser criatura, porque pudo ser avalio por otro consubstancialmente, en la misma esencia, naturaleza de la divinidad, como es nuestro Señor, el Verbo encarnado y el Espíritu Santo. Pero vean cómo va chueca la metafísica. Pero esto no es culpa de Monseñor Lefebvre, es culpa de casi todos los filósofos y teólogos, porque esta aclaración la hago yo en base a lo que dice el Padre Fabro, y que yo sepa, nadie la ha hecho. Bueno, alguien tendría que ser. Entonces, ¿cómo no se va a saber decir que es Dios? Dentro de lo que Él mismo nos dice, yo soy el que es. Claro que no lo conozco en su esencia, sino cuando lo vea en la beatitud eterna cara a cara. Y ahora lo veo como en un espejo y en claroscuro de la fe. Que la gente no lo sepa definir, por decirlo así de algún modo, decir qué es, no quiere decir que es un Dios idea que está en el aire por ahí como un fantasma, el Dios Spray. Parece que este tiene, no sé, de la Spray o Sprite y de la Coca-Cola.
Bueno, el Dios es Spray. Por supuesto que Dios no es una idea. Tenemos una idea de Dios, pero las ideas en sí no existen, existen en una mente que piense. Por eso tenemos ideas, porque pensamos a través de ellas. Y Dios en su pensamiento tiene las ideas de las cosas que son y que puede crear o no crear. Las famosas ideas de Dios. Pero ¿cómo va a decir él que ese Dios Spray no existe? Entonces, ¿qué Dios existe? Y como antes o después dice que él no cree en el Dios católico, pero cree en un Dios, ¿cómo se masca esto? Pero sí parece trinitario aparentemente, porque dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso no basta. La herejía modalista, que era una herejía o sebelianismo, hablaba de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero era la misma persona. El Padre en su función de creador, Padre, en su función de redentor, Hijo, y en su función de santificador, Espíritu Santo, pero es el mismo, la misma persona, y por eso era el modo de actuar, de presentarse o de nosotros considerarlo. Pero era una sola persona y se llamó modalismo. Entonces no basta decir Padre, Hijo y Espíritu Santo para que sea trinitario. Entonces, ¿qué chicha, limoná tiene este señor que está en la silla de Pedro? Me gustaría que él explique un poco más, pero como buen modernista, progresista, liberal y cabalista, porque toda concepción que no sea la del Dios uno y trino es cábala pura y dura por donde fuera. ¿A qué rama pertenece? Habrá que preguntarle que lo explique, pero él ahí no lo explica. Habla, pareciera ser como un modalista. Jesús es nuestro compañero, el Espíritu Santo es el don y el Padre es aquello que nos procura. Sí, pero no estás diciendo que es Dios, además has dicho que Dios no existe. Porque para considerar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres o a uno de los tres como Dios, tienes que decir que Dios existe. Y ese Dios será el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres o no, pero no puedes decir que Dios no existe. Y si lo que quieres corregir es una idea etérea, volátil de un Dios, pura idea, que no es personal, pues aclara, pero no diga que no existe, sí existe. Y en tres personas, para complicártela. Pero este tipo no tiene fe. Ahora, a mí se me ocurre, porque hay que catalogarlo en alguna parte, tratando de ver a dónde encaja dentro de las herejías que ha habido. Pero no olvidemos que un Baruch Spinoza holandés
gnóstico cabalista, creía en Dios, la única substancia del universo. Ese era Dios. Y Einstein creía en el Dios de Spinoza. Y Spinoza plantea una corriente cabalista, judaica por lo mismo, muy fuerte dentro de la filosofía. Hasta Leibniz lo fue a visitar. Entonces, ese es Dios. Entonces ahí puedo entender, Dios no existe, sí, el Dios etéreo de los cristianos en el que no creo, el Dios Spray, como no tiene fe, ¿qué es eso de la Trinidad? Sí, Padre, pero Padre, como ya dije, si lo pongo como creador o como Espíritu Santo santificador o como redentor. Pero el mismo Francisco dice que Cristo, cuando dice que no cree en el Dios católico, pero cree en Dios, y Cristo que es nuestro compañero, el que nos indica el camino, pero no dice que es Dios. Entonces, hasta no tener más evidencia de esta herejía, me parece que está dentro de ese pensamiento filosófico judaico cabalista de Baruch, en cierta forma. Él cree en ese Dios que no es el católico, porque ese Dios no existe, es el Dios que él le llama Expray, etéreo, volátil, por ahí, sino el Dios del universo, cosmos, de la única substancia. Y eso es Dios, el panteísmo puro y duro, que era el mismo panteísmo de los griegos, de la materia eterna, de Parménides, aunque esto no lo digan los filósofos, pero era lo mismo. La filosofía griega está imbuida de cábala. Y no necesita contacto directo. Porque toda concepción que no es la del verdadero Dios es la idea de la cábala, de la gnosis, de Hegel. En una presentación o en otra, Parménides había el ser, y ese ser es. Y no hay más que un solo ser. Y después están los seres como nosotros, pero que somos parte de ese ser. Panteísmo, cabalismo, o la substancia intelectual de Aristóteles. Lo mismo. Dios no se definió como el ser inteligente o la intelequia, sino el ser subsistente por sí mismo, que lo abarca todo, que es muy distinto. Pero la mal llamada escuela atomista define a Dios en los términos de Aristóteles y de Hegel, por ejemplo con Juan de Santo Tomás, discípulo de Báñez, Cayetano, en la escuela
mal llamada tomista. Lo que constituye a Dios es la sustancia intelectual. Y la sustancia intelectual, ya lo dije, que no constituye la persona. Sino la naturaleza humana de Cristo tendría que ser persona. Lo que constituye a la persona en Dios, en los ángeles y en el hombre es el ser propio. Y tan propio que ese ser eterno en Dios es relativo cuanto al origen, a la procedencia, si se obtiene la naturaleza divina por generación o expiración. Entonces tengo ese ser pleno a modo de engendrado, generado, y soy hijo, a modo de inengendrado, agénito, si soy padre, del cual procede el otro, y a modo de expirado, el mismo ser, pero si me voy a la esencia, a la naturaleza, o si me voy a la procedencia o origen, que es lo que no saben explicar los teólogos, porque no tienen claro ni qué es la persona. Pero entonces, en este descalabro, que no es culpa del Vaticano, esto viene desde hace 1000 años, 2000 años, porque le estoy hablando de Parménides, de Aristóteles, y no son de hoy. Entonces, para que no haya contradicción evidente, porque un error que muestra de plano una contradicción tiene que tener una cierta lógica interna. Lo que falla son los principios. Y si los principios no están ajustados a la realidad, el razonamiento puede ser muy lógico, pero malo. Entonces, dentro de este descalabro, pareciera que creen el Dios de Einstein, de Baruch, de Spinoza, perdón. Bueno, Baruch Spinoza creo que se llama, sí. Entonces, que Dios es el cosmos. La materia es Dios. Todo es Dios, es la única substancia que existe, que subsiste por sí. Y es inteligente, sapiente y lo que quiera. Para mí es absurdo, pero es así. Entonces puede ser que Francisquito esté influido por este tipo de pensamiento como a lo de Spinoza. Y por eso puede decir que cree en Dios, pero no en el católico, y que esa idea del Dios católico sería el Dios spray, y lo que es este cosmos que vemos. Y por ende el hombre, terminamos en la divinización del hombre. El hombre es Dios, y eso es lo que me dice la gnosis y la cábala, que yo soy una partícula de Dios o una chispa divina. Esa chispa puede ser en la esencia o en el ser. Los más burdos son en la esencia. Evidentemente no somos de la misma esencia, pero sí es más difícil en el ser, y eso es lo que hace el maestro Eckhart. Y por eso no se cree panteísta, y lo es igual, y gnóstico, pero lo es igual, porque tenemos el mismo ser de Dios, como un rayo del sol que ilumina en esta porción de materia que me individualiza
como lo que soy. Pero el ser es divino. Y eso es lo que me dice la Cábala. Entonces, es extraño que nadie diga nada. Y esto ya pasó hace 8 años. Bueno, yo también ni me di cuenta, pues, no es mi oficio tampoco saber lo que dice todos los días ahí en Santa Marta Francisquito durante la misa que hace a los favorecidos que van. Pero de algún modo tuvo que trascender y nadie dijo nada, ni en la una ni en la otra de las exposiciones o discursos que tuvo. Pero es un perfecto hereje que no tiene fe, no tiene la fe católica. Y quien no tenga la fe católica no es católico, ni puede ser miembro de la Iglesia, y menos cabeza de la Iglesia como Papa. Eso está claro. Eso es lo que el bruto de Smithberger y la fraternidad que lo sigue no entienden. Pero para que entiendan a patadas, la próxima semana, que ya lo tengo listo, condensado los textos para demostrar que el sedevacantismo teológico, no a lo bruto, no es un error, ni es pecado, ni una herejía. Y que esa idea la metió en la fraternidad Smithberger. Y punto. Y por ignorante. Para colmo. Pero como la ignorancia es atrevida, bueno, y es infinito el número de los imbéciles, pues bueno, nada raro sea que el sucesor de Monseñor Lefebvre haya sido un imbécil como Smithberger. Lo lamento. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, aquí no hace falta hablar de la Pachamama, ni que si tiró al muñeco, al niño. Dios no existe. El Dios es Pray. Bueno, cuando uno pierde la fe, ese don de Dios, nadie puede dar lo que no tiene. Y todo lo que diga de Dios y de la religión es pura guacharaca, pura paja. Porque me va a estar predicando a un Dios que no es el católico. De ahí la importancia de la fe y de la revelación. Y de la especificación del verdadero Dios uno y trino. Pero como tan poco se ha hablado de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, basta hoy decir, yo no soy ateo. Pero el ateísmo nunca existió, los paganos no eran ateos. Eran religiosos y teístas, politeístas, pero teístas, politeístas. Pero creían en algo. Erróneamente, pero creían en algo. O se acercaban más al concepto verdadero de Dios. Pero el ateísmo es un fenómeno moderno. Como sistema de pensamiento.
Entonces, no nos extrañe que si no tiene fe Francisco, diga todas esas barrabasadas. Después poco me importa que tenga que salir en cuero o no, o danzando o no, para decir que está bien o mal. Eso es coger al toro por la cola, no torearlo de frente por los cuernos. Al toro por los cuernos, no por el rabo ni las patas. Pues bien, entonces mis estimados hermanos, discúlpenme, pero yo me siento en la obligación de decirlo y de denunciarlo. Y con el agravante que yo sé que no hay en la fraternidad ni uno que sepa de teología y de metafísica a fondo para poder explicar con llaneza, claridad y verdad estas cosas tan difíciles. Y si no las hay en la fraternidad, menos fuera. Pero tampoco los hay. Porque si los hubiera habido, ¿a dónde están? ¿Dónde están? Entonces, mis estimados hermanos, que esto nos sirva para que veamos el grave problema, el grave dilema que este hombre presenta y sigue presentando. Ni Juan Pablo II, ni Pablo VI, que eran herejes, cabalistas, judíos, pero no se atrevieron, ni Ratzinger. Este sí tiene la facilidad del argentino, de la dolce vita que le viene por veta italiana a los argentinos. Tiene la facilidad, no la ve tan difícil. Y bueno, él sí se atreve a decirlo. Lo que hizo Nietzsche, Dios no existe, pero ese era un loco, o lo consideramos loco. Pues bueno, aquí tenemos otro loquito más. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, que creamos en Dios, en la Santísima Trinidad, el único Dios verdadero. Por eso no puede haber religiones, sino falsas religiones que tienen a Satanás por autor, por padre, como dice el Salmo 95. Por eso la libertad religiosa es una herejía. Por eso el culto a Dios es el único verdadero, el de la Iglesia católica, apostólica y romana, y no más. Ni aún el culto de los ortodoxos es un culto verdadero. Aunque puedan tener o tenían validez en la continuación sucesoria episcopal y sacerdotal y de sacramentos, como por ejemplo la Eucaristía, consagrar. Pero el culto no es católico. Sí, de claro. Es que la verdad es muy exigente porque es única y exclusiva. Entonces, por eso la exclusividad de Dios no admite, la verdad no admite la tolerancia del error,
conceptualmente hablando. Permite la tolerancia de las personas que están imbuidas de error. Y en ese sentido se tolera el mal. Y por eso seremos juzgados. En el amor y correspondencia. Entonces tengo que amar al verdadero Dios. Y no puedo amar sin conocer al verdadero Dios. Y no puedo conocer al verdadero Dios si Él mismo no se revela y se manifiesta. Por eso nuestro Señor, y no iba a hablar del Evangelio de hoy, pero lo que vosotros veis, muchos reyes y profetas desearon verlo. O sea, ¿a quién? Los reyes y los profetas. Reyes como David, profetas como tantos que ha habido. Porque yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Tan encarnado para que me veáis con los propios ojos. Ellos quisieron ver mi día y no lo vieron, y ustedes me están viendo y me están impugnando. Así se entiende el Evangelio de hoy. Y vean, y no quería hablar del Evangelio. ¿Y el prójimo quién es entonces? Porque contestó maravillosamente. ¿Quién es mi prójimo? Y nuestro Señor, en vez de decirle, mire idiota, ¿quién es tu prójimo? Todo lo que te toque. Como buen, le hace una parabolita, una novelita, para que le quede claro. Y ya está. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para poder seguir conociendo y amando a Dios y tributándole el verdadero culto que Él se merece. Y la fidelidad a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no de la Roma modernista de hoy, sino de la Roma de siempre, de Roma eterna. Y hasta que Dios nos asista con su gracia en el momento de la muerte de cada uno o en el de su parusía, si es que no se le da por venir. Que no sabemos ni cuándo ni cómo, pero que cada vez se hace más inminente. Pero el día y la hora, ¿quién lo sabe? Pues bien, que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar estas cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.